Hola a todos, vamos a ver las perífrasis verbales. En primer lugar, vamos a ver qué son, cómo podemos definirlas. Las perífrasis verbales son una combinación de dos verbos que no podemos separar, que funcionan sintácticamente y semánticamente como uno solo. Es decir, una perífrasis verbal es una construcción que se presenta como una unidad funcional y por tanto su estructura completa se constituye como el núcleo del predicado. O sea, la perífrasis verbal entera es el núcleo del predicado cuando hacemos el análisis sintáctico. Lo vemos con varios ejemplos que se va a entender mejor. Ángela se puso a estudiar el día antes del examen. Luis Enrique va a convocar hasta los utilleros del Barça. Debéis entregar los deberes del colegio. Veis que hay dos verbos en todos, ¿no? Ponerse a estudiar, verbos ponerse y estudiar. Va a convocar, verbos ir y convocar. Debéis entregar, verbos deber y entregar. Ahora, ¿cuál es la estructura de las perífrasis verbales? Pues lo hemos podido deducir de los ejemplos. Las perífrasis se componen de un verbo auxiliar que suele aparecer conjugado, generalmente lo vais a encontrar siempre conjugado, luego puede haber o puede no haber un nexo, y por último, un verbo principal que aparece siempre en forma no personal. ¿Cuáles eran las formas no personales del verbo? Infinitivo, participio y gerundio. Vamos a verlo con el ejemplo de antes. Ángela se puso a estudiar el día antes del examen. Ponerse es el verbo auxiliar, ¿no? Se puso. Está conjugado, el tiempo verbal es el pretérito perfecto simple y nos aporta la información gramatical. ¿Qué es esto de la información gramatical? Pues la persona, que es la tercera, el número que es singular, el tiempo que es pasado, el aspecto que es perfectivo y el modo que es indicativo. Todo eso lo vimos cuando estudiamos las categorías gramaticales y estudiamos el verbo. Luego tenemos estudiar, que es el verbo léxico que aporta la información léxica o de significado. ¿De qué estamos hablando en esta oración? Estamos hablando de estudiar. Si decimos Ángela se puso a dormir, el significado léxico de la perífrasis ponerse a dormir sería dormir. Ese verbo principal es el que nos da la información léxica, nos da la información de significado. Y en este caso tenemos también un nexo. El nexo, como hemos dicho, puede aparecer o puede no aparecer. Cuando aparece puede ser una conjunción o una preposición. En este caso tenemos la preposición a. Vamos a ver esto de los nexos rápidamente con tres ejemplos. Paula tiene que estudiar más. Aquí la perífrasis verbal es tiene que estudiar y tenemos una conjunción que une el verbo auxiliar con el verbo principal. Es la conjunción que. Chris se echó a reír por un chiste. Aquí tenemos otra vez la preposición a como antes. Y Lucía debe llegar más temprano. En esta perífrasis verbal no tenemos nexo. ¿Qué tipos de perífrasis verbales podemos encontrar? Bueno, generalmente se separan en tres grandes grupos: perífrasis modales, perífrasis aspectuales y perífrasis de voz pasiva. Aquí vamos a ver las perífrasis modales y las aspectuales. Y la pasiva perifrástica, evidentemente, la veremos en otro vídeo. Las perífrasis verbales modales se refieren a la actitud del hablante. En primer lugar, tenemos las perífrasis de obligación. Vemos aquí cuatro tipos. Tener que más infinitivo, tenemos que arreglar la ventana. Haber de más infinitivo, has de trabajar más. Deber más infinitivo, cuidado con esta que la confundís a veces con la de probabilidad. Debéis pensar en vuestros compañeros. Y haber que más infinitivo. Hay que ganar el mundial. Atentos a esta también, que tiene valor impersonal. Perífrasis de probabilidad o de suposición. Expresan una duda o una suposición del hablante. Las hacemos con el verbo deber seguido de la preposición de. No nos confundamos con la perífrasis de obligación que hemos visto antes, que se hace también con el verbo deber pero sin la preposición. No hay nadie en la calle, así que debe de ser tarde. Debe de ser tarde es una suposición. Como no hay nadie en la calle, suponemos que es tarde. De posibilidad. Poder más infinitivo. Ella puede llegar antes de lo previsto. Y ya pasamos a las perífrasis aspectuales. Si las perífrasis verbales se relacionaban con el modo, las aspectuales, lógicamente, se van a relacionar con el aspecto. Así que van a proporcionarnos información sobre el estado de la acción. Si empieza, si está en desarrollo, si acaba de acabar. Una preciosa perífrasis resultativa.
aunque en algún sitio a lo mejor la veis como culminativa o perfectiva. Lo importante es sobre todo que sepáis identificarlas, porque a veces ni los propios lingüistas nos aclaramos con la clasificación. Empezamos con las perífrasis ingresivas o también llamadas inminentes, por tanto señalan la inminencia de la acción, está a punto de ocurrir. Vamos a ver aquí la ingresiva que se hace con el verbo ir seguido de la preposición a. El Barça va a caer en Múnich. No es que sea la única perífrasis ingresiva, podemos poner por ejemplo estar por más infinitivo, como está por empezar el partido, o pasar más infinitivo, como ahora la reportera pasará a informar sobre el partido. Perífrasis aspectuales incoativas. Las incoativas expresan el inicio de la acción. Hay muchas perífrasis aspectuales incoativas, pero vamos a ver 4 casos aquí. El primero de ellos, echarse a más infinitivo. Echaron a andar en cuanto los vieron venir. Ponerse a más infinitivo. Se pusieron a llorar en cuanto vieron el sorteo. Romper a más infinitivo. Ganamos la final y rompimos a llorar. Y salir más gerundio. Apareció el profesor y salieron corriendo. Perífrasis verbales aspectuales durativas. Las perífrasis durativas denotan que una acción está en pleno desarrollo. Vemos 3 tipos de perífrasis durativas aquí. Estar más gerundio, están diciendo mentiras. Seguir más gerundio, algunos siguen jugando durante las clases y no es una indirecta. Y andar más gerundio, andan diciendo que Lewandowski es mejor que Benzema. Veis aquí que andan ha perdido su significado léxico, ¿no? No es que mientras caminan dicen que Lewandowski es mejor que Benzema, sino que por ahí algunos dicen que Lewandowski es mejor que Benzema. Las perífrasis frecuentativas indican que la acción es habitual. Vemos la más habitual que se construye con el verbo soler más infinitivo. Gonzalo suele madrugar los fines de semana. También la podemos formar con el verbo acostumbrar y la preposición a más infinitivo. Como por ejemplo, Gonzalo acostumbra a madrugar los fines de semana o acostumbra a dormir hasta las 7 de la mañana. Terminamos con las perífrasis resultativas o también llamadas terminativas. Estas perífrasis indican el resultado final que se deriva de la acción. Vemos 4 tipos de perífrasis resultativas. Llevar más participio. Germán lleva corregidos 36 exámenes. Tener más participio. Paula Hawkins tiene escritas 4 novelas. Acabar de más infinitivo, que la hemos visto antes. España le acaba de ganar 3-1 a Jordania. Y dejar más participio. Había dejado dicho que Valde iría al Mundial. ¿Y cuándo hay perífrasis? ¿Cómo podemos saber que hay perífrasis? Hay algo determinante para saber si estamos delante de una perífrasis o no, y es la pérdida de significado léxico del verbo auxiliar. Lo hemos comentado antes, pero vamos a verlo ahora con algunos ejemplos. Luis debe trabajar más. ¿Qué significa deber? En general, deber significa tener una deuda, ¿no? Si digo Luis debe 7 cafés o si digo Luis debe mucho dinero, estoy diciendo que tiene una deuda. Pero cuando digo Luis debe trabajar más, estoy diciendo que Luis tiene que trabajar más, porque el verbo deber aquí funciona como verbo auxiliar, pierde su significado léxico. Nos quedamos con el significado léxico del verbo trabajar. Aquí Luis debe trabajar más significa exactamente lo mismo que si digo sería aconsejable que Luis trabajara más, ¿no? Pierde su significado léxico y por tanto tenemos una perífrasis verbal. Ahora bien, si tenemos Luis desea trabajar más, ¿qué significa desear? Desear significa querer, ¿no? En esta oración, ¿estamos diciendo que Luis quiere trabajar más, que Luis pretende trabajar más? Sí, por tanto, no hay pérdida del significado léxico del verbo auxiliar y por tanto no estaríamos delante de una perífrasis verbal. Alejandra va a cantar una jota. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Estamos diciendo que Alejandra va a algún sitio, se desplaza del verbo ir para cantar una jota? ¿O estamos diciendo que se dispone a cantar una jota, que a continuación va a cantar una jota? Evidentemente, estamos diciendo que procederá a continuación a cantar una jota. Por tanto, el verbo ir aquí pierde su significado léxico. El verbo ir es el verbo auxiliar y cantar es el verbo principal. Por tanto, estamos delante de una perífrasis verbal. Andan diciendo que Koke es mejor que Modric. Ejemplo parecido al que hemos visto antes con Lewandowski.
Aquí no estamos diciendo que hay gente que camina y mientras camina dice que Koke es mejor que Modric. No, estamos diciendo que hay por ahí gente que piensa que Koke es mejor que Modric. El verbo andar ha perdido su significado léxico, por tanto, estamos delante de una perífrasis verbal. Sin embargo, ¿qué pasa con este ejemplo? Gaya anda cojeando porque se ha lesionado. ¿El verbo andar ha perdido su significado léxico o lo mantiene? Lo mantiene porque estamos diciendo que Gaya mientras camina cojea porque se ha lesionado y no puede caminar bien. Andar mantiene su significado léxico y por tanto no estamos delante de una perífrasis verbal. Vino corriendo porque nos íbamos ya. Tenemos dos verbos, ¿no? Venir y corriendo. ¿El verbo venir ha perdido su significado léxico? No, porque sí que estamos diciendo que esta persona vino corriendo porque nosotros nos marchábamos. Entonces la manera en la que tenía que venir era corriendo para que no nos fuéramos sin él. Pero no pierde, por tanto, su significado léxico el verbo venir. En consecuencia, no estamos delante de una perífrasis verbal. Y vamos con este último ejemplo. ¿Va a venir Pedro? Sí, viene a comer a las 3. Vamos con la primera parte. Va a venir. Tenemos ahí un verbo auxiliar, ¿no? Un nexo y el verbo principal. El verbo ir, va, ¿ha perdido su significado léxico? Sí. Evidentemente ha perdido su significado léxico porque lo que estamos diciendo es que a continuación vendrá Pedro, ¿no? Preguntamos si Pedro se dispone a venir. Por tanto, hay pérdida del significado léxico y estamos delante de una perífrasis verbal en esta primera parte. Ahora bien, vemos la respuesta. Sí, viene a comer a las 3. Aquí el verbo venir, ¿mantiene su significado léxico o lo pierde y se comporta como verbo auxiliar? Mantiene su significado léxico, ¿no? Estamos diciendo que Pedro viene para comer, pero sí que va a realizar la acción de venir a donde estamos nosotros. Por tanto, no hay pérdida del significado léxico y, por tanto, no estamos delante de una perífrasis verbal. Entonces, cuando se pierde el significado léxico del verbo auxiliar, estamos delante de una perífrasis verbal. Cuando no se pierde el significado léxico, no hay una perífrasis. Espero que esté claro y que lo hayáis entendido. Hasta la próxima.